Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad de estar reunidos. Sean todos bienvenidos. Vamos, hermanos, a estar hablando de la palabra del Señor. Yo siempre, hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad, primeramente, y gracias al hermano Cristóbal también, que tiene la confianza en darme este privilegio. Y es que a veces así sucede. Comentaba un hermano que yo estaba supuesto ir a El Salvador, tenía el vuelo ya para irme el viernes y por motivo de trabajo no lo pude hacer. Y el hermano Elmer parece que está un poco malo de salud, así que nos pidió que... entonces, ¿cómo son las cosas? No creía que iba a estar acá, pero aquí estamos. Así que lo importante es que estemos acá, hermanos, y podamos gozarnos, alegrarnos, meditar en la palabra del Señor. Así que vamos, hermanos, a hacerlo juntos, porque creo que siempre es el propósito de venir a este lugar, de cantar alabanzas, escuchar la palabra y con la esperanza de que podamos ser mejores cada día. Así que en tarde voy a leer una porción de la palabra del Señor para que estemos meditando en ella. Y en esta ocasión quisiera que ustedes buscaran, lo voy a leer yo, Jonás 1:4. Si pueden buscarlo para que lo lean también, si no, pues lo pueden ir leyendo a medida que yo lo voy a estar leyendo. La palabra del Señor, vamos a estar meditando en Jonás 1:4. La palabra del Señor dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quería, hermanos, que meditáramos un poco en esto, porque me llama mucho la atención, especialmente el mandato que Dios le da a Jonás, que vaya que lleve ese mensaje, que vaya a predicar la palabra. Y Jonás, en vez de hacer lo que Dios le manda, como podemos ver ahí, trata de huir de la presencia de Dios. Y lo que me llama la atención también, cuando ustedes ven la parte final del versículo, dice que él se fue huyendo, dice, lejos de la presencia de Jehová. Ahora yo les pregunto, ¿dónde será ese lugar? ¿Dónde es que Jonás trató de huir de la presencia de Jehová? Entonces, la pregunta es, ¿por qué huimos de la presencia de Dios? Y de repente puede decir usted, bueno, no tiene sentido. ¿Cómo podemos huir de la presencia de Dios? Pero una cosa, hermanos, es saber que no podemos huir de la presencia de Dios. Y otra cosa es que lo hagamos. Porque muchas personas saben que no se puede huir de la presencia de Dios, pero muchas personas están huyendo, no de la presencia, no físicamente, sino huyendo para no hacer la voluntad de Dios. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que podemos huir de la presencia de Dios? ¿Ustedes creen que Jonás no sabía que no podía huir de la presencia de Dios? Pero lo trató de hacer. Como muchos de nosotros sabemos, hay muchas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y que no los podemos escapar, pero de repente lo seguimos haciendo. Entonces es muy importante que podamos ver la diferencia, hermanos, entre saber algo y ponerlo en práctica. Porque muchas veces nos confundimos y decimos, bueno, yo sé eso. El conocimiento es bueno, pero si no lo ponemos en práctica, de repente no nos va a dar mucho resultado. Hay mucha diferencia entonces, hermanos, todos sabemos que no nos podemos esconder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tratamos algunos de escondernos de Dios? Sí, lo hacemos muchas veces. Entonces eso es muy importante, porque a veces la mente nos traiciona, o a veces el pensamiento del hombre nos empezamos a justificar nosotros mismos con las cosas que hacemos.
Entonces, por ejemplo, yo le digo, si usted dice, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay muchas cosas buenas para nosotros y no lo hacemos? Yo solo que quiero que piense, hay algunas cosas que usted sabe que son buenas para usted, para su salud, son buenas, pero las sabemos, y a veces siempre vamos siempre uso este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es bueno estar físicamente o ir al gimnasio o hacer ejercicio? Yo creo que es rara la persona que no sabe que eso es bueno, pero ¿cuántos lo hacemos? Entonces, es ahí la diferencia entre saber lo que tenemos que hacer y lo que lo hacemos. Entonces, es muy importante. En este caso, Jonás está tratando de huir de la presencia de Dios. Cuando lo que tenemos que hacer, digo yo, es estar más cerca de Dios. Yo lo comparo, tal vez la comparación no sea buena, pero digo yo, porque me gusta traer el ejemplo a la vida cotidiana para que lo podamos poner en práctica. Usted, tal vez no sea un buen ejemplo, pero la policía. La policía, tal vez no vamos a hablar de nuestros países porque algunas veces son corruptos, es diferente, pero podamos ver, la policía está para dar seguridad, para ayudarnos. Entonces, cuando uno va por el camino y ve un policía, eso tiene que significar seguridad, presencia de seguridad. Pero muchos lo que hacemos es apartarnos o tratar de evadir. Usted sabe que mucha gente ve la policía y dice, oh, ahí está la policía. Y a veces hasta nosotros rodeamos para ir para otro lugar porque no queremos tener contacto con la policía cuando el trabajo de ellos es brindar seguridad para nosotros. Entonces, lo comparo a eso porque cuando estamos en problemas es cuando tenemos que acercarnos más a Dios. Y muchas veces es cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios. Entonces, eso es muy importante. Y cuando comparamos, nosotros, si estamos hablando de la vida terrenal, podemos huir tal vez de las leyes. La diferencia entre huir de las leyes terrenales y las leyes espirituales es que de repente en lo terrenal puede ser posible. Pueda que huamos, pueda que andemos huyendo de repente y no tenemos que confrontar porque de repente pueda que cambien las leyes o de repente cambian los gobernantes o de repente cualquier cosa puede pasar, aunque podemos escaparnos de la ley. Pero de repente va a ser temporalmente, porque usualmente tratemos, o usted pueden ver ejemplos de gente que trata de huir, de escapar, de evadir para no enfrentar la ley. Lo hace por un tiempo, pero de repente llega el momento en que tiene que enfrentar la ley. La diferencia entre tratar de huir de la presencia de Dios es que es imposible. Entonces, si eso nosotros no tenemos consciente y cuando meditamos en ello, de repente dice usted, bueno, pero eso no se puede, no podemos huir de la presencia de Dios. Pero aquí no estamos hablando, tal vez más que todo, no estamos hablando físicamente. Lo estamos haciendo de otra manera, porque de repente dice, bueno, yo no huyo de Dios porque yo sé que no lo puedo huir, pero estamos en sí queriendo huir para no hacer lo que Dios quiere. No enfrentar lo que tenemos que hacer. Entonces no tiene que ser físicamente porque, digo yo, alguien puede estar aquí en este lugar y estar tratando de huir de la presencia de Dios. No estar a cuentas con Dios, sino que estar evadiendo para no poder hacerlo. O sea, no tiene que ser físicamente y eso es lo que tenemos que entender, que no podemos huir de la presencia del Señor. Eso yo creo que lo sabemos todos. Yo quisiera que leyéramos solamente para recordarnos, leamos el Salmo 139. Lo voy a leer del 7 al 12. Algo, hermanos, que yo creo que todos nosotros lo conocemos y algunos lo sabemos de memoria. Pero es importante el recordar, porque es lo que hacemos aquí. Porque si yo tratara, hermanos, de hablar de algo que ustedes nunca hayan escuchado, sería difícil porque creo que todos somos conocedores de la palabra del Señor. Lo que hacemos es recordar. Quiero que leamos el Salmo 139 del 7 en adelante. Y la palabra del Señor dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara alas como del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente a las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandeciente como el día, lo mismo son las tinieblas que la luz. Creo que es un salmo que muchas veces lo hemos leído y todos conocemos de ello, de la omnipresencia de nuestro Dios. Donde quiera que estemos, ahí está Dios con nosotros. O está viendo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Y eso es algo, hermanos, que debemos recordarlo, porque de repente lo sabemos, pero se nos olvida. Ahora, quiero que regresemos un poco a la historia que estamos viendo de Jonás, porque me intriga mucho y espero que usted también algún día haya meditado en esto o quiera saber un poco más. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Y es la pregunta que yo me hago, y digo, yo creo, y esto es lo que yo creo que Jonás sabía de la omnipresencia de Dios, sabía que no podía, pero dice que ahí se fue, o sea, Dios le da un mandamiento y él hace otra cosa. Entonces es aquí donde quiero que pongamos un poco tal vez de necesidad de aprender un poco más, porque de repente no tiene sentido. Usted puede decir, bueno, pero ¿por qué huyó Jonás? Si Jonás sabía lo que tenía que hacer, el mandamiento que Dios le había dado, ¿y por qué trató de huir? No tiene sentido. Si él sabía, ahora, porque es fácil nosotros, y cuando yo leo la historia, es fácil para mí decir es una locura lo que hizo. Él sabía que no lo podía hacer. Me imagino que él sabía exactamente que Dios no se podía escapar, pero lo hizo. Porque es fácil para mí, tal vez es fácil para usted decir, lo que Jonás hizo fue una locura. Ahora, yo le pregunto, yo creo que nosotros a veces hacemos lo mismo. A Jonás le dan un mandamiento que fuera. Ahora, ¿cuál es el mandamiento o cuál es la orden que Dios nos ha dado a nosotros? Esta palabra que tenemos acá es lo que Dios nos dice. Yo lo comparo como cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, ve allá. A nosotros nos dice, aquí está mi palabra, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten confortables diciendo, sí, hermano, yo hago todo lo que dice la palabra del Señor? Entonces muchas veces hacemos una parte, pero hay muchas cosas que aquí están. Es la palabra o es la voz de Dios diciendo, mira, tienes que hacer eso. Porque para mí, cuando yo leo esta historia y repito, digo, bueno, qué locura la que hizo Jonás. ¿Cómo se le metió en la cabeza huir de la presencia de Dios cuando sabe que no lo puede hacer? Entonces, pero lo mismo estamos haciendo nosotros. Dios nos dice, mira, haz esto. Esto es lo que yo quiero que hagas. Ahora, muchos de nosotros no hacemos esto. Yo no sé si a todos los que están acá somos hermanos que hemos aceptado al Señor, pero si hay alguien que no lo ha hecho, en sí, no físicamente, pero espiritualmente, está tratando de huir de la presencia de Dios. Porque si usted está acá y ha sido ha aceptado, se ha bautizado y está perseverando, usted puede decir, bueno, yo estoy en el camino y enfrentando y tratando, pero si usted no lo ha hecho, en cierta forma está haciendo lo mismo que Jonás hizo, tratando de huir porque sabe que la palabra del Señor lo que dice y no los estamos haciendo. Entonces, pero hay una gran diferencia y es aquí donde creo que es el punto donde quiero que veamos. La gran diferencia de tratar de huir tal vez de la ley terrenal y tratar de la ley espiritual. Porque de la ley terrenal yo puedo huir y la gran diferencia es que de la ley terrenal yo puedo huir y no tengo que regresar.
Y de repente nunca voy a tener necesidad de regresar. Pero si usted está tratando de huir de la presencia de Dios, de lo espiritual, un día tendrá que regresar porque un día va a necesitar de Dios. Porque si hablamos de lo terrenal, yo que vengo de otro país o todos venimos de otros países, de repente yo cometí un error allá, yo me vengo para acá, cambio hasta mi nombre, me hago ciudadano y de repente nunca tengo que regresar a mi país. Entonces puedo huir pero me pregunto cómo yo pudiera estar huyendo de la presencia de Dios y qué voy a hacer cuando yo necesite de Dios. Entonces eso quiero que meditamos o les quisiera hacer una pregunta, no solamente a los que no son cristianos, sino a los que somos cristianos que de repente no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Qué hace usted cuando necesita de Dios? Si usted sabe que no está bien con Dios o está haciendo algo malo, ¿qué hace usted cuando viene esa necesidad? Porque a todos nos va a llegar ese momento. De repente, si no le ha llegado, usted dice, bueno, gracias a Dios. Pero de repente van a llegar momentos donde todos nosotros vamos a necesitar de Dios. De repente puede ser un problema familiar, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa que sea. Y yo siempre trato de ponerlo en palabras más simples para poderlo entender y que me ayude. Digo yo, es más fácil, imagínese usted que usted tenga un problema grande y le tenga que pedir un favor a un amigo. Es más fácil ir a pedirle un favor a un amigo que lo conoce, que tiene una relación con usted, que vaya a pedirle un favor a alguien que no lo conozca o que de repente usted lo conozca pero lo ha ignorado por mucho tiempo. Le pregunto, ¿qué posibilidades tiene usted de que esa persona le haga un favor? Y es lo que hacemos nosotros. Para mí creo que es más fácil estar cerca de la presencia de Dios, estar en comunión con Él, para que cuando llegue ese momento, nosotros podamos pedirle con confianza, para que nos pueda conceder lo que nosotros queremos. Porque a veces eso es lo que pasa, a todos llega ese momento donde nosotros vamos a necesitar de la presencia de Dios. Entonces yo quiero que medite en esto. Y me gustaría, y a veces me intriga mucho cuando a alguien se le habla de la palabra del Señor, se le dice y no quiere obedecer. Y cuando tiene un problema, ¿cuál es la manera para irle a pedirle al Señor? Sabiendo de que lo ha ignorado, sabiendo de que ha tratado de no hacer, sabiendo de que ha tratado de evadir. Y cuando llegue ese momento, ¿cómo lo puede hacer? Y es lo mismo para nosotros, los cristianos. No somos tampoco exentos de que podamos estar haciendo lo malo. Y por eso hay un ejemplo que quiero que lo leamos, que es en sí el ejemplo que quería que lo viéramos. Está en Primera de Reyes 14. Un ejemplo, este ejemplo me gusta mucho para que lo pongamos, es del rey Jeroboam. Primera de Reyes 14. Es un versículo todo el versículo es amplio, pero solamente voy a poder hablar de un poco de lo que este rey hizo. Este rey era un rey que Dios lo había bendecido, le había dado tantas cosas, lo había puesto como rey, le había dado tantas cosas para que él pudiera reinar, pero este rey decidió hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Él había sido nombrado como rey y Dios estaba con él en donde quiera que iba, pero él empezó a hacer lo malo de la presencia de Dios hasta punto que dice la Biblia, que dice que hizo todo lo malo de la presencia de Dios y dice hasta hizo dioses ajenos e imágenes de fundición. Dice, empezó a hacer cosas que no estaban bien delante de la presencia de Dios. Y él sabía, él no ignoraba que lo que estaba haciendo no estaba bueno. Entonces, para que veamos esa historia, podamos ponerlo con nosotros, lo que estamos haciendo. Muchas veces estamos en la iglesia y estamos haciendo algo que no está bien, pero va a llegar el momento donde Dios nos va a pedir cuenta. Y por eso me gusta la historia de el significado o lo que esto quiere decir para nosotros. Le voy a leer Primera de Reyes 14. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo.
Ese es el momento cuando Jeroboam estaba haciendo muchas cosas malas. Y de repente no se imaginaba que iba a llegar un momento donde tenía que necesitar la presencia de Dios. Ahora, él sabía cuando llegó ese momento, cuando su hijo estaba enfermo, le voy a leer de adelante. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozca que tú eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Ahora, Jeroboam estaba haciendo lo malo de la presencia del Señor. Él estaba haciendo cualquier cosa, él sabía que no estaba bien, hizo otros dioses, le decía a la gente, puso un dios acá, otro acá, pueden adorar estos dioses, y él sabía exactamente que lo que estaba haciendo no era bien. Pero eso es temporalmente. Cuando llegó el momento de que su hijo estaba enfermo y necesitaba de Dios, fue cuando no halló qué hacer. Entonces, si alguna gente, yo he escuchado hermanos que dicen, pero por lo menos no fue a consultar a un brujo, porque es lo que mucha gente hace. Usted ve que la gente que no está buscando la presencia de Dios, cuando llega un problema y sabe que no puede ir a pedirle a Dios porque lo ha ignorado por mucho tiempo, se van a buscar otra ayuda. Yo creo que todos sabemos que lo que Jeroboam le convendría hacer es ir y pedirle perdón a Dios. ¿Y qué sabemos si Dios lo hubiera perdonado? Porque Salmos 1, 3, 8 dice que Jehová es misericordioso y clemente, dice lento para la ira y grande en misericordia. Yo creo que eso todos lo tenemos que tener en mente, pero cuando llegó a ese momento, él no halló qué hacer. Entonces, lo que se le ocurrió es engañar a Dios o intentar engañar a Dios. Entonces, él sabía que él quería saber qué iba a hacer con su hijo. Y nosotros los que somos padres sabemos cuando tenemos a un hijo enfermo, puede que llegue un accidente, cualquier cosa puede pasar, no tiene que ser solamente con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros familiares, con nuestros padres. Va a llegar ese momento donde de verdad vamos a necesitar delante de que Dios nos ayude. Entonces, en este momento, Jeroboam no halló qué hacer y se puso a inventar como muchas veces nosotros lo hacemos. Ahora, yo sé que estoy mal delante de la presencia del Señor, pero tengo que ir a ver qué Dios me dice por medio de este profeta, qué va a hacer de mi hijo. Entonces lo que se le ocurrió decirle a la esposa, mírate, disfrázate y para que nos diga. Entonces el Primera de Reyes 14:5 es muy importante, un versículo que quiero que lo lean conmigo. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Me gusta este versículo, hermanos, porque según el rey, iba a ir a consultar a Jehová y no se iba a dar cuenta. Entonces, cuando llega este momento, él dice, mira, disfrázate, ve, que no se dé cuenta, y él lo va a decir. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. Y yo le quisiera decir en esta tarde, si usted sabe que está haciendo mal a alguien, de repente usted cree que Dios no lo sabe. Si usted está odiando a otra persona o no se habla con otra persona y usted tiene cualquier capricho que sea, usted cree que Dios no lo sabe. Si usted está fingiendo ser cristiano para que la gente vea, usted cree que Dios no lo sabe. Entonces, muchas veces es importante, hermanos, poner esto en contexto, que lo podamos meditar, porque me gusta este versículo, porque Jehová se dio cuenta o sabía de lo que Jeroboam estaba tratando de hacer. Y dice que este profeta era ciego, no podía ver. Pero Dios le dijo, mira, va a venir y cuando venga así le vas a decir. Y le da una lista de todo lo que le tiene que decir. Y la Biblia dice ahí en adelante, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra?
He aquí, dice, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam así. Y le da una lista de cosas donde Dios trae mal sobre la casa de Jeroboam. Entonces, lo que yo quiero que nosotros podamos sacar o meditar en esto es qué pasa cuando nosotros tratamos como dije al principio, todos sabemos que no podemos engañar a Dios, todos sabemos que no podemos huir de la presencia de Dios, pero eso no nos impide o a veces a veces no entendemos y lo tratamos, porque podemos ver que este hombre lo que trató fue engañar a Dios. Y le da un montón y le dice, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo tu corazón. Y le dice, y solamente hizo lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, y tú hiciste dioses ajenos, y sigue dándole todas las consecuencias que va a tener por haber tratado de engañar. Y a la mujer de Jeroboam le dice en el número 12, y tú levántate y ve a casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Entonces es algo, y cuando yo leo esto y lo pongo en mi vida, que tengo 2 hijos, y digo yo, ¿qué pasa? Hace como 6 meses hubo una emergencia y tuve que llevar a mi hijo al hospital. Así de emergencia se puso mal, y desde el momento de que uno va desde la casa hasta el hospital y está en el hospital, está orando, pidiéndole al Señor, y a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa cuando alguien no está o está tratando de evadir a Dios? ¿Y qué pasa en esos momentos cuando más lo necesitamos? Entonces, ese es muy importante que podamos meditar para que tratemos de no hacer lo que hizo Jonás. Jonás, Dios le manda algo digo yo que para mí, porque es fácil verlo de otra perspectiva, estamos afuera, dice, yo no sé si ha visto, es fácil usted para ver los problemas de otro hermano. Es bien fácil, dice, ese hermano hizo eso malo, eso está malo, esto es lo que debe hacer es esto. Pero a veces es difícil ver lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es lo mismo cuando yo leía la historia de Jonás y decía, pero qué locura la que hizo, cómo se pone a tratar de huir de la presencia de Dios. Entonces, pero cuando nosotros lo ponemos en práctica y decimos, estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es lo mismo que estamos haciendo. Entonces dice el número 17, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió, tal como se lo había dicho el profeta. Entonces lo que quiero que nosotros entendamos, o de repente a veces usted me puede decir, hermano, pero ¿qué tiene que ver esta historia con mi vida? Porque a veces eso pasa, que nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos las historias y dicen, hermano, pero eso fue que le pasó a Jonás, le pasó al rey Roboam, le pasó a David, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Yo quiero que leamos 1 Corintios 10:11, cuando está hablando de algo diferente, pero me gusta lo que dice porque creo que esto nos va a poder hacer entender un poco mejor por qué estas cosas están ahí. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. En ese momento donde está hablando ahí, está hablando de cuando Israel salió de Egipto, porque dice que todos pasaron el mar, todos comieron del alimento espiritual, todos tomaron el alimento espiritual de la roca que les seguía, porque la roca es Cristo. Entonces, pero dice, pero no de todos se agradó Dios, sino que unos quedaron postrados en el desierto. Entonces, y ahí dice, y estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Y es lo que yo creo que estas historias, cuando las leemos, es un ejemplo para nosotros, para que podamos ver las consecuencias de que hay cuando nosotros tratamos de evadir o de querer engañar a Dios. Porque si yo les pregunto así, ¿cuántos creen que podemos engañar a Dios? Yo sé que todos me van a decir que no se puede.
Pero si yo le digo que si hay alguien que trata de engañar a Dios, yo creo que sí, muchos tratamos de hacerlo muchas veces. Y usted puede ser su propio, puede juzgarse usted, porque yo no conozco su vida, de repente conozco 1%, 2%. Usted conoce su vida y usted conoce cómo está usted delante de la presencia, si está tratando de engañarlo. Porque podemos, yo siempre digo, hermanos, podemos venir acá y la ropa o lo que sea nos hace ver diferentes, pero el corazón solo Dios lo conoce. Yo no sé cómo está usted con sus hermanos, con sus hermanas, con su familia. Entonces, eso es muy importante. Y yo quiero, para finalizar, quiero que leamos un versículo que es 2 de Corintios 5:10. Que dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, le puse lo subrayé, dice que tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando estamos hablando de un tribunal, va a haber un juez. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted conoce ese juez que va a estar en ese tribunal? ¿Cuál es la relación que usted tiene con ese juez? Porque no importa que sea cristiano o no sea cristiano, todos vamos a compadecer, dice, delante del tribunal de Cristo. Entonces, yo espero de que ese día, cuando yo tenga que compadecer delante de ese tribunal, que el juez me conozca o sepa quién soy yo. Porque imagínense, yo quiero que lo ponga en contexto, es llegar usted al tribunal, llegar a un juez, digamos que tenga en la corte, y usted llega a la corte y de repente ve al juez y dice, yo lo conozco, o él me conoce a mí. Y de repente lo vuelve a ver y le da una sonrisa y dice, oh, ese es el juez, me va a ir bien. Pero si usted llega a un tribunal y no conoce al juez o no sabe, o de repente usted lo vio a ese juez y le hizo un desprecio, o de repente algo pasó y no están en buenos términos, ¿cómo cree que le va a ir usted en ese tribunal? Es lo mismo que yo quiero que ponga en concepto usted, porque dice que todos compadeceremos del tribunal de Cristo. Y cuando estemos delante de ahí, qué bonito sería que usted dijera, yo conozco al juez y él me conoce a mí. Entonces, hermanos, ese es el pensamiento. Espero de que podamos meditar en ello, porque para eso es la palabra del Señor. Meditemos en ello. Vuelvo y repito, hermanos, el conocimiento es muy bueno, pero si no lo ponemos por obra, mucho conocimiento puede tener usted. Pero si no lo ponemos por obras, con esto termino, todos sabemos que no podemos escondernos de la presencia de Dios. No tratemos, hermanos, de escondernos o de engañar a Dios, porque nunca vamos a ganar. Dios les bendiga, hermanos.